This meeting is being recorded. Buen día. Vamos a continuar con los mensajes de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, sigue dando indicaciones a Timoteo al respecto de la iglesia y cosas que le está encargando a él personalmente. Pero a manera de introducción, quisiera decirles de que la iglesia es como un cuerpo. De hecho, como un cuerpo humano, ¿verdad? De hecho, Pablo hace ese símil también en la Escritura. En Romanos 12:5 dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y bueno, para mí que me ha dado Dios la oportunidad de estudiar la medicina, ¿verdad? Y practicarla y conocer un poquito más el cuerpo humano, se me hace algo muy bonito esta similitud que se hace aquí en la palabra de la iglesia con el cuerpo, porque en sí el cuerpo humano tiene muchos órganos y sistemas, ¿verdad? Y esos órganos y sistemas están funcionando. A veces no sabemos, por ejemplo, el corazón está latiendo desde que nacemos hasta el último día de desde antes de que nacemos incluso, hasta el último día de nuestras vidas. Y qué maravilla que nosotros no tenemos que estar pensando en que el corazón lata, a decirle al corazón, late, late, late. Simplemente el corazón solito late. Así nos hizo el Señor. Y bueno, así como hay esa maravilla, todos los órganos del cuerpo son una maravilla. Y otra maravilla que quiero concretar aquí es, por ejemplo, el sistema inmunológico, que es el que nos defiende de las enfermedades infecciosas y hasta tumorales también, y otro tipo de situaciones. Ese sistema inmune lo tenemos también en todo el cuerpo, y no sé si sepan ustedes, por ejemplo, el vaso, si sepan dónde está el vaso, en qué parte de su organismo está el vaso. Vamos a figuradamente levantar la mano, no sé si sepan, bueno, está en el abdomen, en el lado izquierdo, ¿verdad? Abajo de las costillas izquierdas. Ahí está el vaso, y tiene una función inmunológica de defendernos de las bacterias, de los virus que nos llegan, ¿verdad? De todos los microbios, pueden ser cualquier tipo de microbios. Y esos microbios, esas bacterias o esos virus, a veces logran encontrar una vulnerabilidad en el cuerpo y entran de todas maneras, entran y empiezan a enfermar ese cuerpo. Y ese cuerpo, tiene que desarrollar, ponernos alertas nosotros mismos para ir a consultar rápido con un doctor, con un médico, con un buen médico, ¿verdad? Para que nos recete algo y podamos, mediante los medicamentos y cuidándonos y en las manos de Dios, pues también salir adelante de estas enfermedades, ¿verdad? Bueno, pues la iglesia también es de esa misma manera. Y la iglesia se ha caracterizado porque desde que el Señor Jesucristo y los apóstoles anduvieron aquí en la tierra y anduvieron predicando hasta la fecha de esos 2000 años, pues no han dejado de aflorar y aparecer herejías o hombres malos, hombres perversos, ¿verdad? Que también tratan de meter conscientemente o a veces inconscientemente, pero el hecho es de que se entran herejías y entran falsas doctrinas o ideologías incluso en la iglesia o en la humanidad que después afectan a la iglesia y esto no, también tenemos que estar alertas a cuando sucede esto. Y por eso mismo Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros, tú y yo, pues tenemos a lo mejor no sé cuánto tiempo en el cristianismo. Bendito sea Dios, gracias a Dios por eso. Años, o a lo mejor algunos meses, algunos décadas, algunos toda la vida casi prácticamente. Y podemos saber bien a qué hemos aprendido y a quién le hemos aprendido. Y sobre todo que
que está directamente enfocado en nuestro aprendizaje también a la palabra de Dios. Y bueno, pues les invito a que abramos nuestras Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer ese capítulo 3 de 2 de Timoteo. Si ya lo tienen, los voy a empezar a leer. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orarnos. Padre amado y Redentor nuestro, Señor, pues estamos aquí delante de ti, Rey del universo, Creador de todo, dándote la gloria y la honra y agradecidos completamente por este gran regalo que nos das de tu palabra, Señor. Abre nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos recibir tu mensaje. Ayúdame también a mí a exponerlo de la mejor manera posible y a mis hermanos también, que lo podamos ambos estar meditando y aprendiendo de ti para poder conocerte más y para poder agradarte más, Señor, y que nuestra relación de padre e hijos se acorte, se estreche más y seamos más íntimamente unidos a ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Entonces, hermanos, pues así estábamos diciendo, ¿verdad? Del cuerpo que es la iglesia y la iglesia, pues, también tiene enfermedades y esas enfermedades se llaman herejías, se llaman falsas doctrinas, falsos maestros. Y bueno, en sí, ¿de qué se trata este pasaje? Si lo analizamos bien, es bien sencillo. La primera parte, que es el capítulo del versículo 1 al versículo 9, habla de cómo el mundo opera en la iglesia. No quisiéramos que pasara eso, ¿verdad? Pero desafortunadamente sí sucede que situaciones del mundo se empiezan a dar dentro de la iglesia
Y esa es la primera parte, lo que está describiendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y la segunda parte es, del versículo 10 al 17, es cómo la iglesia debe trabajar en el mundo, debe operar en el mundo. Entonces, si entendemos eso, pues es más fácil de captar la idea de este pasaje. Y Dios quiere que persistamos en eso, segundo, ¿verdad? Cómo la iglesia debe trabajar en el mundo y que evitemos lo primero, cómo el mundo se mete en la iglesia. Y tenemos que aprender a reconocer a estos falsos maestros, a estas herejías, y estar conscientes de que existen estos peligros y poderlos reconocer. Así como en el cuerpo humano hay unos microbios que usan una situación que se llama mimetismo, que usan unas proteínas externas que sería como un disfraz, ¿verdad? Para pasar desapercibidos a las defensas del cuerpo humano. Así, en la iglesia, también estos hombres perversos con doctrinas erróneas y conductas erróneas, también a veces pasan desapercibidos, como con un disfraz muy bonito, ¿verdad? Como dice la Biblia, eh, en vez de que son ovejas, son lobos vestidos de ovejas. Y bueno, a lo largo de la historia de estos 2000 años, les digo que han pasado ciertos movimientos que han afectado bastante a la iglesia. Y, y bueno, hay un señor que se llamó John Warwick Montgomery, y ese señor hizo un libro que se llama Condenados a través de la iglesia. Y en este libro él describe siete situaciones que han pasado, que han impactado a la iglesia en estos 2000 años. Yo creo que hay más, ¿verdad? Muchísimas más, pero vamos a tomar ahorita estas 7, dice el sacramentalismo, el racionalismo, el ortodoxismo, el politicismo, el ecumenismo. Todos estos son movimientos que han ido afectando a la iglesia, el experiencialismo, el subjetivismo. Y bueno, no los vamos a explicar todos porque se nos iría mucho tiempo, pero, por ejemplo, el racionalismo es que la razón fue Dios. O sea, cuando los hombres se creyeron más inteligentes que Dios, ¿verdad? A lo largo de la historia, usaron más la razón que a la palabra de Dios y le dieron más autoridad a la razón, ¿verdad? Esto pudo haber sido, por ejemplo, en los tiempos de la Ilustración, después de la Edad Media, ¿verdad? Después de las revoluciones industriales y científicas que ha habido. Lógicamente que el hombre se crece y nos hacemos muy sabios en nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Y bueno, ahí eh, sal, ponemos en primer lugar eso a la palabra de Dios, y eso pues está mal, ¿verdad? Y luego está el politicismo, uno de estos que estamos viendo, ¿verdad? El politicismo es que Dios era el Estado. O sea, un ejemplo sería, por ejemplo, en Inglaterra, cuando la iglesia anglicana se hizo ahí institucional del gobierno de Inglaterra y Juan Bunyan terminó en la cárcel porque andaba predicando por las calles, ¿verdad? Y andaba haciendo otras cosas que la iglesia anglicana no estaba muy de acuerdo. Y pues ahí la iglesia la iglesia ya no era la iglesia, sino que estaba gobernada por el país. Entonces ahí había otra autoridad mayor que la iglesia. O también, por ejemplo, hay regímenes que son totalitarios y resulta que cuando se posicionan estos gobiernos o estos líderes, por ejemplo, en la Alemania nazi, pues cierta grupos de la iglesia, cierta sección de la iglesia cristiana protestante se tuvo que alinear a los lineamientos políticos de este líder tan monstruoso que hubo. Y así, ¿verdad? Hay movimientos socialistas, comunistas, todo eso que imperan y ya el hecho de decir, gracias a Dios, para ellos es una burla, ¿verdad? Porque Dios ya prácticamente no existe dentro de ese sistema político, ¿verdad? Y, por ejemplo, también está el experiencialismo, ¿sí? Dios se volvió una experiencia personal. Y eso es, por ejemplo, si yo tuve un sueño o si yo
me descendió una profecía personalmente, ¿verdad? O tuve alguna inspiración de escribir algún libro, ¿sí? Y esa fue una experiencia que yo tuve personal con un ángel o con Dios directamente. Y ya digo que Dios me habló y entonces empiezo a hacer un movimiento a través de eso. Y ese sería el experiencialismo, ¿verdad? Tenemos varios ejemplos de eso. Ya todos los conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, el mormonismo, por ejemplo, esto de Anna G. de White, todo esto, esas situaciones pues también afectan mucho al cristianismo, ¿sí? Ya cuando una persona o un grupo religioso o un grupo cristiano más bien empieza a elevar al mismo punto los escritos o las ideas de un hombre al mismo punto de la palabra de Dios, ya estamos mal, ¿sí? Porque en realidad la palabra de Dios es la que debe prevalecer como autoridad. Y bueno, esto sería el experiencialismo. Y luego está también el subjetivismo. El yo se convirtió en Dios. O sea, que tenemos un cristianismo a la carta, ¿verdad? Si a mí me conviene más ciertas situaciones, ciertos aspectos del cristianismo, pues esos son los que tomo y ese es mi yo, ¿verdad? Cada quien lleva su cristianismo a como cada quien piensa. Es el subjetivismo. Sí, bueno, pues todos estos movimientos son ideas que se fueron gestando en la mente de hombres. Ahí es donde empiezan, hombres que rechazan a Dios y a su palabra. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo nos advirtió en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y también en Mateo 24:11 al 12 y 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse extendido la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, esto no es de extrañarnos, ¿verdad? Pero muchas veces no son hombres de fuera de la iglesia, son hombres o autoridades dentro de la misma iglesia. La misma palabra nos dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en sí, todo esto comienza, lo que Pablo empieza a describir en el versículo 2, dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿sí? Y debemos de comprender que en el siglo XIX, o sea, de 1800 a 1900, empezó a darse más auge al humanismo. Y después, ese humanismo, ¿qué es lo que vino a impactar a la humanidad? Pues el elevar al ser humano, el decir, ¿sabes qué? Tú también eres importante, date tu valor, tu dignidad, ¿verdad? Tu valía, ámate a ti mismo. Ese fue el error principal que se empezó a dar en estos movimientos, ¿sí? Y, y ese humanismo, ya para el siglo pasado, que fue el siglo XX, se transformó precisamente en eso, en ámate a ti mismo. Y, y eso es lo que pudimos ver, ¿verdad? Las guerras que se empezaron a dar, destrucción de países, con el fin de adueñarse o de personas, grupos étnicos también, con el fin hasta de adueñarse hasta de sus dientes, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, de los judíos, volviendo a esa época, ¿verdad? Pero no nada más lo vemos en esos grandes desastres de la historia, sino lo vemos en cada persona, ¿sí? Esta sociedad se ha vuelto a eso, a amarse a sí mismo. Y ahora, yo lo que he visto en el siglo XXI, ahorita ya estamos en el XXI, ¿verdad? Pues amarse a sí mismo ya se transformó en ámate a ti mismo, pero incluso ya hasta a manera de perversiones, ¿verdad? Porque brincamos este siglo y se abrió toda esta cuestión de ideologías de género y apoyo al aborto, apoyo al homosexualismo, al lesbianismo, todo este tipo de cosas, que están
francamente, directamente en contra de Dios, sinceramente, ¿verdad? La misma palabra lo expresa. Y entonces la psicología secular antibíblica impulsó este amor a sí mismo. Algo que en todos los 2000 años, ¿verdad? Ningún padre de la historia, nadie lo había impulsado, y menos como una virtud, pues ahora ya es una cosa que se ha vuelto virtud, incluso, ¿verdad? Una virtud básica. Y pues esto es lo que ha venido a trastornar a nuestra sociedad, a nuestras personas, a todos, ¿verdad? Porque no necesitamos mucho para empezar a caer en este problema, ¿verdad? Somos egocéntricos por naturaleza entonces no necesitamos mucho para poder caer en estos pecados. Y así empieza la descripción de Pablo a Timoteo con los amadores de sí mismos, pero sabemos que no es una doctrina, no es el ser del cristiano, ¿verdad? Del creyente. El mismo Señor nos dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí nos dice más que nada, no que nos estemos amando a nosotros mismos, nos dice como a nosotros mismos porque sabemos cómo nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Que nos cuidamos muy bien. Pero el primer paso es amar a Dios y después al prójimo, ¿sí? Y entonces hay un contraste muy grande, hermanos, entre el amor que busca lo suyo y el amor dador de Dios que, que, que Dios exige, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer Filipenses 2, 4 y 5. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, cuando la persona empieza a perder ese amor hacia los demás, ese amor hacia Dios primeramente, pierde el amor hacia los demás, ¿sí? Y entonces se destapa toda una situación de pecados, ¿verdad? Y de características que sigue describiendo Pablo aquí, que aquí hizo un pequeño diagrama, pero déjenme ver si se los puedo poner acá. Parece que lo puse por aquí. Déjenme ver. Sí. ¿Sí lo pueden, lo pueden ver? Sí. Sí, sí se ve. Ah, bueno. Entonces, aquí, hermanos, Se ve. si seguimos con los versículos de a partir del 2, 3, 4, 5, ¿sí? Describe completamente todo lo que hacen estos hombres perversos. Y eso es precisamente lo que quiero hablar ahorita para que también nosotros como iglesia, como creyentes, podamos reconocer estas anormalidades, ¿verdad? No solamente en los líderes, sino en uno mismo, ¿verdad? O en todos como creyentes, qué es lo que sucede en el corazón de las personas que se empiezan a amar a sí mismos. Empiezan por amarse a sí mismos, ¿verdad? Pero después viene toda esta situación. Entonces, cuando uno se ama a sí mismo, si se fijan ahí, hay un ciclo vicioso, ¿verdad? Se regresa el amor a uno mismo, a uno mismo, a uno mismo. Entonces, ya no somos obedientes a los padres. Ya no podemos obedecerlos porque primero estamos nosotros. Y luego dice, sin afecto natural, allá arribita. Y entonces, ¿qué es el afecto natural? El afecto natural es la persona que naturalmente, pues, de forma natural, también Dios nos pone que podamos amar a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra patria, pero estas personas ya no tienen ese afecto natural, ni siquiera. O a las demás personas no las valoran, entonces se hacen vanagloriosos, se hacen soberbios. Soberbios viene de super bios, que es vivir arriba de, o sea, me pongo por encima de los demás. Y se hacen implacables, y implacable significa que se niegan a cambiar. Como cuando una persona dice, no, pues yo así soy. Oiga, hermano, pero
pero es que esto que predicó usted está mal o habría que analizarlo. ¿Cómo ve esto? No, 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 yo así soy y así fue lo que yo dije y así va a ser. Eso ya sería un foco de alerta, ¿verdad? El no querer cambiar cuando nos están a lo mejor con la palabra de Dios señalando alguna falla, ¿sí? Y luego dice la reputación de los demás, pues no podemos amar, ni siquiera nos importa la reputación de los demás, somos blasfemos. En este sentido, la palabra blasfemo es calumniar, ¿verdad? Eso significa chismosos en contra de los demás. Y luego impetuosos, infatuados. Infatuados es que estamos como con una nube alrededor de nosotros y eso no nos deja ver las necesidades de los demás. Ahora, por otro lado, también somos impíos, acá del lado izquierdo, y eso es que no podemos amar a Dios, porque estamos sentados en el trono nosotros mismos, nuestros placeres están primero, ¿verdad? Y luego el amor al dinero también nos hace avaros, ¿verdad? Y no estamos, el dinero, ya no estamos contentos con el dinero que Dios nos da, queremos más, 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 más. Y luego dice, aborrecedores de lo bueno. Pues sí, no podemos amar lo bueno porque el hombre que anda en pecado no quiere estar en la luz, quiere estar en las tinieblas, ¿verdad? Y luego, aquí tendríamos que torcer la cabeza para ver esto, pero yo se lo explico, dice, lo que Dios me da, este circulito de abajo, el más grande, ¿verdad? Del lado izquierdo dice, lo que Dios me da, como es comida, abrigo, una familia, ¿verdad? La esposa. Bueno, pues eso ya somos ingratos para con Dios, ya no somos amadores de deleites, pero de deleites más que ya no nos llena más que la comida y la comodidad que Dios nos da, todo lo que Dios nos da, lo natural, ¿verdad? Son deleites perversos ya. Gente que lo que le da placer es hasta que la gente, los demás estén sufriendo, más que nada, ¿verdad? O sea, son extremos, pero sí se dan, ¿verdad? Y luego son traidores también. ¿Por qué? Porque ya no nos interesa nada. O sea, ya la persona que hace eso se, está nublada su vista. Ya ni siquiera hay una lealtad, ¿verdad? Son crueles, son intemperantes con las necesidades de los demás, no les interesan. Y hasta con los mismos enemigos son crueles. Y esto Pablo mismo lo sabía, ¿verdad? Porque él mismo lo estaba escribiendo y él mismo así era antes de ser creyente, ¿sí? Bueno, vamos a quitar ya este esquemita. Ok. Entonces, de esta manera explicamos esto que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ¿sí? Y no se puede tener dos dioses, o es el Señor o somos el yo, ¿verdad? Y estos son los charlatanes de la religión. Es lo que hay que ver, esos focos rojos en las personas para poder distinguir si esas personas andan erradas, ¿verdad? Dice, eh, ellos están llenos de mentira, estas personas, y son hijos siervos de Satanás. Como dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Este es un cristianismo sin sustancia y el problema es que los miembros inmaduros de la iglesia aceptarán este cristianismo pagano por la forma externa, agradable, una apariencia agradable, que tienen estos falsos maestros, porque hasta eso, les digo, tienen ese mimetismo, o sea, esa carátula externa, esa fachada, muy bonita, muy agradable y atractiva para las personas que son inmaduras en el Evangelio, ¿verdad? En la iglesia. Pero ¿qué nos dice el versículo 5? Hermanos, dice, a estos, ¿qué dice? Evita. Y esta palabra de evitar es como repeler. Así como cuando echamos raid, así es lo que dice aquí la palabra. Dice, a estos evita. ¿Y cómo los vamos a evitar? Pues defendiendo la verdad y conociendo a Cristo más profunda e intencionalmente. ¿Sí?
¿Es necesario repelerlos también o no? Pues sí, la palabra de Dios nos está diciendo que sí, que lo hagamos, ¿verdad? Es necesario, hermanos, porque no nada más esto se queda en palabras o ideas o doctrinas, sino que después se transforma en hechos erróneos, en hechos concretos maliciosos, ¿verdad? Y perversos dentro de la misma iglesia. Hechos como los que vienen descritos ahí en el versículo 6 y 7. Vamos a leerlos otra vez para que recordemos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y bueno, pues aquí, me parece que estuviera Pablo hablando a lo mejor de algún caso particular del cual Timoteo y él tenían conocimiento, ¿verdad? Alguna situación que sucedió en la iglesia, tal vez ahí en Éfeso, no sabemos, ¿verdad? De estos falsos maestros que se meten a las casas y cautivan, a lo mejor físicamente a las mujeres, a esas mujeres que, por cierto, el apóstol Pablo no las describe positivamente, las describe con aspectos, por ejemplo, como si fueran débiles, no sabias, ¿verdad? Eso da a entender la palabra mujercillas. Y luego dice cargadas de pecados y con deseos, con pasiones desordenadas de distintos tipos, ¿verdad? Y estas mujercillas están siempre aprendiendo cosas, pero un conocimiento general así de muchas cosas, como, como buscando novedades, ¿verdad? Algo así. Pero nunca llegan a profundizar en el conocimiento de la verdad, que es lo más importante, ¿sí? Y, y hermanos y hermanas, pues esto fue algo que tal vez les digo, pasó probablemente en aquella ciudad, y Pablo y Timoteo conocían este hecho, pero es algo que sin duda ha pasado y sigue pasando a lo largo de la historia en muchas sectas, ¿verdad? Y sigue pasando. Sabemos que la mujer es vaso frágil también, ¿verdad? Y bueno, el maligno se va a ir por lo más débil. No sé si han visto escenas de videos, ¿verdad? De que están las ovejas o algunos animalitos en manada, y cuando llega el depredador, ¿detrás de cuál se va? Cuando todas corren, ¿cuál se va detrás de cuál? Del más débil. Ahí es donde va a pescar esa presa, ¿verdad? Lo mismo sucede acá en el aspecto espiritual, ¿verdad? Y, y bueno, yo les digo esto para evitar, quiero recalcar esto, ¿verdad? Estemos firmes en Cristo, procurando primeramente no estar nosotros mismos viviendo en cautividad. Como dice Romanos 7:23, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, tratar de no vivir en cautividad de la carne en nosotros, ¿verdad? Porque entonces sería más fácil que cualquier persona llegue y nos engañe y nos lleve, ¿verdad? Y en segundo lugar, que nadie nos lleve cautivos ni físicamente, ni cautive nuestra mente, porque también puede ser a través de las ideas, no necesariamente algo físico. Y para esto tenemos aquí una escritura que es 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, quien tenemos que cautivar los pensamientos y argumentos y altiveces que se levantan contra Dios somos nosotros. Nosotros tenemos el poder de Dios y gloria a Él, ¿verdad? Por esa maravilla, esa bendición. Pero tenemos que estar en Él para poder estar alertas y llevar esos pensamientos cautivos. En cualquier plática, en cualquier lugar, esas ideas erróneas se pueden estar metiendo. Ya, o sea,
ya no puede uno ver la tele sin que estén saliendo cosas aberrantes, ¿verdad? Y son ideas que poco a poco las están metiendo en películas, en series, en programas de televisión, en entrevistas, e incluso si te metes a ver programas científicos también, en todas partes están bombardeando con ideas para que se vayan metiendo a la cabeza de las personas e ir cambiando esas formas de pensar hacia lo malo, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar alertas para llevar esos pensamientos cautivos a la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Y bueno, pues cobremos ánimo, hermanos, porque estas personas, perdón, pues no se les puede llamar hermanos, ¿verdad? Estas personas no llegarán lejos, son réprobos, son corruptos, réprobos en cuanto a la fe, y no van a llegar lejos así, van a ir de mal en peor, dice la palabra de Dios aquí mismo, y van a entrar en un círculo vicioso de engaño, engañando y siendo engañados. Y tenemos dos ejemplos de Janes y Jambres. ¿Quiénes fueron esas dos personas? Fueron unos magos que tenía Faraón cuando Aarón y Moisés y Aarón fueron a liberar al pueblo de Israel. Dios les dio la capacidad de hacer unos milagros ahí. ¿Cuál de ellos? Uno fue aventar una vara y que se convirtiera en serpiente. Y después Faraón dijo, pues yo de aquí también tengo unos magos, déjenme, les hablo, ¿verdad? Y ya les habló y ellos también aventaron las varas, se convirtieron en serpiente. Pero ¿qué pasó? La vara de Aarón fue la que se comió a las otras serpientes, ¿verdad? Y eso significa que la verdad de Dios es la que va a superar a toda mentira. Y en las siguientes ocasiones, por ejemplo, los Janes y Jambres y otros magos de ahí, cuando se convirtió el agua del Nilo en sangre, ellos también lo hicieron. Y cuando hicieron subir ranas del Nilo, ellos también lo hicieron. Pero después, cuando fue la plaga de los piojos, ellos ya no pudieron. Dijeron, no, ¿sabes qué? Esto es dedo de Dios. Le dijeron a Faraón, ¿sabes qué? Hasta aquí ya llegamos nosotros. Y también yo me quedo pensando que esa es una de las marcas de los falsos maestros, ¿verdad? No se completa la obra de ellos. Quedan a medias, ¿verdad? Como veíamos ahorita en el estudio con José Luis, el amor permanece, y esa es una marca de un creyente fiel, ¿verdad? Entonces, bueno, por cierto que Janes significa quien seduce, y Jambres significa quien se revela. Entonces, cuidado con todas aquellas situaciones que nos estén seduciendo o que nos inciten a la rebelión contra nuestras autoridades, pueden ser en la iglesia o en general, ¿verdad? Pues eso no viene de Dios. Entonces, ya podemos ahora, hablando de todo esto, reconocer, ¿verdad? Reconocer a estas falsas doctrinas, falsos maestros, estamos conscientes y no dejarnos cautivar por ellos. Entonces, ahora sí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, le dice, pero tú, y esta frase que empieza así, ahí en el versículo 10, dice, pero tú has seguido, ¿qué es lo que dice? Mi doctrina, conducta, propósito, todo lo que en otras palabras viene siendo el ejemplo de Pablo, ¿sí? Y bueno, pues aquí seguir no está hablando de seguir allá de vez en cuando o de seguir a veces sí y a veces no, sino que es un seguir que la palabra original es muy bonita porque es seguir como un soldado sigue a su general, así en la batalla, ¿verdad? O como un discípulo sigue a su maestro. En el caso de los antiguos griegos, ¿verdad? Andaban caminando con ellos en las plazas, les andaban enseñando y vivían con ellos, andaban pegaditos ahí con ellos. Pero también en la palabra dice una preposición que es para coloteo, para es estar al lado. Entonces, es un seguir al lado, o sea, Pablo le está diciendo, tú has estado a mi lado. Y a veces no nos gusta esos tipos de seguir, ¿verdad? Dios nos va llevando
en una madurez en Dios, en Él, y conforme nos vamos madurando, pues también vamos sirviéndole más. Pero a veces es más cómodo quedarnos acá. ¿Saben que no? Está bien, yo aquí los acompaño, ¿verdad? Yo les echo porras. Ustedes, hermanos, adelante. No, pero espérate, ya ponte aquí tú también, ¿verdad? Al lado mío, porque ya, ahora tú le vas a seguir, ¿verdad? Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, porque Pablo ya sabía que iba a morir. Y Timoteo, pues ya tenía tiempo con él, había viajado con él a diferentes lugares, ¿verdad? Y incluso aquí tenemos un versículo donde dice que 10 años antes, por ejemplo, Pablo está hablando bien de Timoteo, ¿verdad? Tenía ya más de 10 años conociendo a Timoteo, Pablo. Y en 1 Corintios 4, 16 al 17 dice, por tanto os ruego, aquí le está hablando Pablo a los corintios, dice, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado. ¿Quién había dicho esa frase antes? Mi hijo amado. Este es mi hijo amado. El Señor, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Bueno, acá también Pablo con Timoteo dice, os ruego que me imitéis, dice, porque por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y fíjense, esto lo está diciendo Pablo 10 años antes de lo que está escribiendo en Timoteo, ¿verdad? Timoteo había recorrido viajes con Pablo, había ido a distintas ciudades, ahí por ejemplo en Corinto lo había enviado, ahora estaba en Éfeso y estaba al lado de él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le está diciendo Pablo aquí? Imita mi ejemplo. Porque Pablo, si vemos las palabras que dice aquí, primero son doctrina, conducta y propósito. Esos serían deberes ministeriales, ¿verdad? Y luego dice 4 palabras, dice fe, longanimidad, amor y paciencia, que serían las virtudes personales. Y luego las experiencias difíciles, persecuciones y padecimientos. Aquí en términos generales, lo que Pablo le está diciendo es, imita mi ejemplo. Pero Pablo, al decir que imitara su conducta, su doctrina, su propósito, le está diciendo que lo que dice, lo que piensa y lo que hace es lo mismo. Había una congruencia. Y eso es muy importante en el ministerio del Señor, ¿verdad? Tiene que haber una congruencia en lo que se habla, se dice y se hace. Oremos a Dios que así sea, ¿verdad? Y bueno, en las virtudes personales, donde le dice que imite su fe, aquí la palabra más bien es fidelidad. Es como seguir fiel, ¿verdad? Que imite su fe, que debe imitar la paciencia de él, que es ser inquebrantable para soportar el sufrimiento, la longanimidad, ¿verdad? El amor de él, que es un ministerio, pues, de un siervo de Dios que no tiene amor, no avanza. En Efesios 5:2 dice, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y también tenía que imitar esa paciencia en el contexto de perseverar, ¿verdad? Y permanecer en situaciones difíciles, porque Pablo no le estaba echando ninguna mentira a Timoteo que iba a ser el evangelio o el ministerio de trabajo para Dios un lecho de rosas. Había padecimientos, había sufrimientos y así es normal. Y todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Sí? Él mismo menciona ahí en 2 Corintios 11, 23 al 27, ¿verdad? Todo lo que padeció, azotes, cárceles, apedreadas, naufragios, persecuciones, peligros, persecuciones de los gentiles, de los judíos, de todo el mundo. ¿Sí? Y entonces le dice a Pablo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te has persuadido.
Y aquí, yo creo que Timoteo se vio en una encrucijada, ¿verdad? Porque, por un lado, a lo mejor estaba Timoteo acá en Hola, hola. Vamos Hermano, a esperar un momento a ver si el hermano Juan Alton está disponible. Tal vez le está fallando un poco su internet. Sí, José Luis, como que se cortó. Sí, lo esperamos un momento. Vamos a ver si, Ok, a ver si se reanuda. a ver si se reanuda su internet, que ya venía la segunda parte. Todos estamos aquí, ¿verdad? Los demás. Pues sí, Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Sí, todos estamos escuchando. Entonces no es mi internet, ha de ser el hermano Juan que tiene por ahí algún problemita. ¿Sí me escuchan? sí. Y Sí, te adelante. vemos. Ya Sí, regresó. perdón. Adelante, Juan. No sé qué sucedió, ¿verdad? Bueno, continuando con el tema, decía que Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido y te has persuadido. ¿Y qué era eso? La fe de su abuela Loida, de su madre Eunice, eso era lo que había aprendido desde su niñez. Las Sagradas Escrituras, que para aquel tiempo era lo que es el Antiguo Testamento de nosotros, ¿verdad? Y eso era lo que él desde chiquito había aprendido y era una orden muy directa de Pablo, dice, persiste en eso. Pero al mismo tiempo, Timoteo empezó, o sea, tuvo conocimiento, lógicamente, ¿verdad?, de la vida del Señor Jesucristo, porque de propia voz, incluso escuchó todas las historias de lo que había acontecido recientemente, de que el Hijo de Dios había venido, llamado Jesucristo y así, ¿verdad? Y entonces él, lógicamente que eso también era la palabra de Dios, porque eso y aparte lo, que estuvo en contacto con las cartas, ¿verdad? Que también vienen siendo a complementar la palabra de Dios, ¿verdad? Aceptada e inspirada por él. Y si se fijan, dice, esas sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, el Antiguo Testamento te puede hacer sabio, porque es como un ayo que te lleva hacia Cristo, ¿verdad? Ahora ya conoces la fe en Cristo y esa es la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, la ley en sí no lo salvaba, no, pero lo podía hacer sabio para la salvación. Y en eso tenía que persistir. Pero si buscamos la palabra persistir, ¿qué escuchamos cuando oímos esa palabra? De hecho, cuando José Luis me mencionó el tema, dije, sí, me gusta mucho ese, no. A veces, somos muy luchones, ¿verdad? Y no, vamos a echarle ganas, como que suena como que echarle ganas, eso de persistir. Oye, es algo difícil, pero vamos a persistir y vamos a aguantar. Y, oye, si estás pidiendo un trabajo y no te aceptan, persiste. O si estás arreglando el carro y se te caen los dados y el ratchet y todo, tú persiste y vas a ver que lo vas a lograr. O cualquier cosa, ¿verdad? Es como que echarle ganas. Me suena a mí, ¿verdad? O nos suena a todos. Pero
Si vemos la palabra original, persistir no es eso. En el original es permanecer. Permanece. Permanece en lo que has aprendido. Y eso es lo que Dios le mandó a través de Pablo a Timoteo. Permanece en la fe, permanece en Dios, ¿verdad? En lo que ya sabes. No le estaba diciendo nada nuevo, ¿verdad? Era nada más unas instrucciones finales antes de partir Pablo, ¿verdad? Con el Señor. Y yo también te digo a ti, hermano y hermana, permanece en la palabra de Dios, permanece en el amor de Dios. No nos pide Dios cosas extremas. Permanece en la oración, permanece en la lectura de la Biblia, permanece en la comunión con los hermanos. Sí, y si puedes asistir a las más reuniones que puedas, de que sea de la iglesia, permanece en eso. Y ya en su momento, más adelante, Dios te seguirá usando, ¿verdad? Pero no va a ser en tus propias fuerzas, ¿verdad? Esto de permanecer es como lo que dice Juan 15:9, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Simplemente tenemos que permanecer en el amor de Dios. Eso es lo que nos está, eso es el tema de esta predicación, permanecer en el amor de Dios. Y bueno, ya Timoteo, ya tenía esos fundamentos y solamente tenía que permanecer arraigado en ellos, ¿sí? Y ahí finalmente dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, para instruir en justicia. Aquí ya Timoteo se convertiría en una persona útil, en un obrero útil. Y fíjense, útil y fútil. Son palabras muy semejantes, ¿verdad? Pero la F hace la diferencia. Fútil es que no tiene importancia y útil es que es útil, ¿verdad? Se puede usar. Bueno, por una letrita cambia el significado. Entonces, ya Timoteo sería un hombre útil, un obrero útil, preparado y equipado con todo, ya con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todo el Evangelio, ¿verdad? Y estando en el amor de Dios, ya tenía más que suficiente para poder servir. Oye, pero se iba a ir Pablo, ya no iba a tener a su maestro, sí, pero iba a tener la palabra de Dios. Esa es la que lo iba a ayudar a enseñar, a redarguir, a corregir, a instruir. Y enseñar, estas 4 palabritas son unas acciones que abarcan todo lo que se hace con la palabra de Dios en la iglesia. Las enseñanzas de la palabra desde el Antiguo Testamento, los profetas siempre lo practicaron, todos el pueblo judío. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo anduvo enseñando por todas partes, los apóstoles también, Pablo también. Sí, esa enseñanza nunca debe terminar. Y así vivamos 1000 años, tenemos que seguir congregándonos, hermanos, y seguir recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso es lo que se refiere a enseñanza. Y luego redarguir, ¿qué significa? Significa cuando tienes que reprender a alguien por una mala acción, pero reprenderlo con la palabra de Dios. Y es algo muy difícil, que a veces no nos gusta, como personas decimos, no, yo no me quiero meter en problemas. No, pero Dios nos indica que hay que redarguir a otro hermano con amor, ¿verdad? Con amor, pero con la palabra de Dios y explicarle, exponerle el pecado que está haciendo, ¿verdad? Y esa persona, ese creyente también, con humildad debe reconocer, también hay una responsabilidad de parte de ese creyente que debe de reaccionar en humildad, ¿verdad? Y a esa reprensión. Y luego, ¿qué más? No nada más vamos a exponer el pecado y ya, a reprenderlos, ¿verdad? A regañar, por decir así,
sino que ahora hay que corregir. Ahora ustedes que son espirituales, corríjanlos, ¿verdad? Que son maduros en la fe. Tenemos que corregir, dar consuelo, dar aliento. Todo eso se hace, esa es la palabra corregir. Y es de hecho la palabra viene como de cuando pones una vara en por ejemplo, en una planta que se rompe o se está rompiendo, tú le pones una vara y la corriges y la enderezas, ¿verdad? O en el cuerpo humano, si hay una fractura, le pones una férula para enderezar ese hueso que no se desvíe. Eso sería corregir. Y luego viene instruir. Instruir es más que nada, originalmente se trató de enseñanza a los niños, pero viene siendo como una enseñanza más precisa, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien se va a bautizar, hay estudios para el bautismo. Si alguien está para matrimonios, si se está viendo una necesidad en la iglesia para matrimonios, pues se hacen estudios para matrimonios basados en la palabra de Dios, ¿verdad? Y si hay alguna otra necesidad específica, pues eso sería instruir, como más, como lo que precisamente que gracias a Dios estamos haciendo nosotros. O Dios nos está dando esa gracia de tener esos estudios bíblicos en las mañanas y entre semana, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a terminar ya para esta instrucción no nomás es como él quisiera, ¿verdad? Sino era en la justicia de Dios, para instruir en justicia. Y aquí, hermanos, pues les digo que yo que Timoteo estaba en una encrucijada, ¿sí? Una encrucijada de que, oye, Pablo, pues estoy teniendo acá un problema con estos hombres que se meten a las casas y esta situación de estas mujeres que se raptaron, ¿verdad? Y tú me dices que vaya allá contigo, que estás allá en Roma. Espérame, porque yo estoy sirviendo a Dios y ¿cómo lo voy a hacer? O sea, pero como ya veíamos en otras predicaciones, Pablo le dice que deje a cargo a otras personas y le está explicando completamente la situación que está pasando Pablo para que entienda que sí, es una cosa grave, ¿verdad? Pero lo más importante es que Timoteo, que quien había visto también a Pablo apedrearlo hasta casi a la muerte y y que lo rescataron y lo sanaron y ya siguió predicando años antes, ¿verdad? Ahora sí venía el momento de la verdad. Ahora sí, Pablo, muy probablemente iba a partir ya con el Señor y se requería, que Pablo acudiera, digo, que Timoteo acudiera a Roma, ¿verdad? Los problemas de la iglesia, pues ahí están como quiera, se iban a solucionar, pero Pablo se los estaba explicando a Timoteo. Entonces, ya para resumir, hermanos, pues esta prédica, si vemos, los falsos maestros se basan en el amor a sí mismos, es un evangelio errado, ¿verdad? Pero nosotros nos basamos en el amor al Señor y ahí es donde debemos permanecer, ¿sí? Y a veces permanecer ahí implica acciones extras, acciones difíciles, como lo que se le estaba pidiendo a Timoteo, pero Timoteo tenía que ser una persona que se pusiera ahora sí al lado de Pablo, ¿verdad? Y ponte aquí, Timoteo, conmigo, porque, ¿sabes qué? Ya me van a matar a mí. Ahora tienes que llevar la batuta, ¿verdad? Tienes que llevar el evangelio. Tú vas a ser un ejemplo, como mi ejemplo, como yo, ¿verdad? Como Cristo. Y eso es lo que Dios nos manda a cada creyente, que podamos estar conscientes de que tenemos que ahora seguir nosotros en el sirviendo a Dios, ¿verdad? Ser fieles en estos tiempos y más con estas nuevas generaciones que también Dios nos ha puesto eh, para seguir predicando el Evangelio, ¿verdad? Seguir llevando su palabra a pesar de todas las vicisitudes que puedan haber. Dios quiera hacer esta obra, seguirla haciendo y pues damos gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Muchas gracias.